Hola amigos, nuestro podcast Modalidades Delictivas. Vamos a hablar de nuestra primera modalidad delictiva, que es la extorsión en línea. Y estas extorsiones están usando páginas hot, páginas calientes. Lo primero que vamos a hablar es de la víctima. Estas víctimas que hacen parte a este tipo de extorsión son personas que tienen una necesidad sexual, que efectivamente tienen una baja autoestima, que están cansados de la rutina sexual, sea de su pareja o con su novia, su esposa, están cansados de esa rutina sexual y que están buscando nuevas experiencias sexuales. Lo segundo, vamos a hablar rápidamente de cuál es el medio de interacción de este tipo de víctimas. Son las páginas públicas con esa publicidad sexual interactiva, que la vemos en cualquier situación de multimedia, cualquier tecnología, computador, las iPods, los iPads, el celular, o sea, están a la mano de todos nosotros. Y en ese lugar de interacción, efectivamente hay un intercambio de datos. Esos datos se hacen a través de correos, del WhatsApp, de los números telefónicos, de las redes sociales. Y en esos lugares de interacción, pues efectivamente como hay una economía de la atención, se generan o hay una llamativa labor de comunicación visual entre la víctima y ese lugar de interacción. Entonces vemos como en esas páginas hay llamativas imágenes de mujeres, hombres, en todo tipo de actividad sexual, en todo tipo de correlación entre la víctima y los posibles victimarios. Hay también otra característica sumamente importante en estos lugares de interacción, y es que hay contacto rápido y directo entre las posibles víctimas y los victimarios. Entonces ya hemos hablado dos características rápidamente dentro de esas modalidades de extorsión en línea usando páginas hot. Una víctima tiene unas necesidades, una baja autoestima, cansado de la rutina, nuevas experiencias sexuales, un lugar de interacción a través de la web o en algún tema de multimedia. Hay unas páginas públicas con una publicidad sexual interactiva, contenido para adultos variado, una interacción directa a través de las redes sociales, intercambio de datos a través de correos, WhatsApp, números telefónicos, redes sociales. Hay una interacción rápida, las imágenes son muy llamativas, captan la atención de nuestra víctima en estos lugares de interacción y hay un contacto rápido y directo. Efectivamente lo involucran a nuestra víctima. El victimario, ¿quiénes son esos victimarios? Son estructuras y delincuentes que se basan es en temas de extorsión y estafa a través de los medios, a través de los medios, a través de la web, a través de las redes sociales, con temas relacionados con la economía basadas en placeres sexuales. Segunda característica frente a ese victimario, ellos relacionan muy rápidamente, hacen una correlación de los datos públicos dejados por la víctima a través de ese intercambio de datos que lo vimos anteriormente en la web y otras apps de datos. Entonces cuando hablamos de otras apps de datos es que nosotros en ese mundo hiperconectado a través de apps, por ejemplo, hay una app que le permite a usted saber quién lo está llamando. Y si usted lo tienen grabado con su nombre propio, y si ellos saben y pagan ese tipo de interacción, ahí mismo lo pueden estar conectando y lo pueden estar identificando. Generan esa economía de atención estos victimarios para que la víctima pueda aportar fotografías con el propósito de poder generar un ambiente de poder correlacionar muchos de los datos que tiene la víctima. Entonces ya vimos, hay unas víctimas, hay un lugar de interacción, unos victimarios que juegan con nuestros datos a través de las redes sociales y hay también en ese modus operandi, que lo vamos a definir claramente, después de hacer esa pesca de la víctima, después de que la víctima entregue cualquier dato que puede ser verificado rápidamente a través de la misma web, como lo acabamos de decir, el nombre, el número de celular, el correo electrónico, los números de WhatsApp, las fotografías que dejan
a través de las imágenes que se colocan en el estado y todo lo demás, ellos entran a correlacionar y hacer un análisis profundo de quién es la persona. Si es una persona que coloca en sus páginas, en sus redes sociales, fotografías con carros y coloca fotografías viajando, y ahí entran a analizar qué tipo de víctima es la que quieren. Después de eso, o la misma víctima entra en contacto con los victimarios directo, generan confianza, le colocan en sus mensajes subjetivos, imágenes, abren contactos con su opuesto, si es un hombre con una mujer, si es una mujer con un hombre, si de pronto saben que tiene una orientación sexual homosexual, le colocan una pareja de su mismo sexo y lo cautivan. Después de esto, después de esa relación donde se tratan bien, ya generan un tema de intercambio de imágenes y videos que generan y que provocan espacios de atracción entre una y otra persona. Hay unos factores importantes de potencialización del fenómeno en el tema de la extorsión, en este tipo de páginas hot, que son que los delincuentes después de haber analizado su víctima y haber bajado los datos y haber obtenido, por ejemplo, los datos de los contactos que tienen en las redes sociales, de haber bajado los datos si de pronto son personas públicas. Y acuérdense que hay unas entidades públicas que le exigen a sus funcionarios de que tengan sus datos correlacionados en las páginas de la empresa para que tengan un intercambio. Todos esos datos son analizados por los victimarios y son fuertemente vinculados a este tipo de eventos de extorsión. Entonces hay unos potencializadores de ese fenómeno de la extorsión usando páginas calientes donde los delincuentes ya después de 3 4 días constriñen y amenazan a sus víctimas con las mismas fotografías enviadas por ellas. Entonces la gente se pone a enviarle a esas páginas fotografías de sus genitales, de sus rostros. Después ellos dicen que la persona con la que se está interactuando son menores de edad y en el Código Penal hay unas tipificaciones de las conductas donde dice que no se puede generar este tipo de situaciones. Colocan a la víctima en un estado de zozobra frente a temas del Código Penal, frente a temas del rechazo social, frente a temas de que ellos van a hacer públicas las fotografías y los videos que se han ido interactuando con los victimarios y que uno de pronto en un estado en un estado lamentable pues no se dio cuenta, ¿no? Si la víctima no accede a esas pretensiones, la amenazan con hacer públicas en páginas web, en las mismas páginas, las fotografías, colocando las fotos de los perfiles que han interactuado o que le envían todas esas fotografías a través de Facebook a todos los amigos que pudieron ubicarle y bueno, entran en un estado acosador para que la persona sea objeto de una intimidación para que puedan hacer el pago de la extorsión. La víctima sentirse presionado por los datos que se están suministrando y pensando en la pérdida y la vergüenza de su núcleo social y laboral, accede a depositar por medios electrónicos la extorsión y no informar a las autoridades, que es lo más triste. Este tipo de extorsión van acompañados de otro tipo de delitos, que son, por ejemplo, la amenaza, el constreñimiento, la inducción al suicidio. Porque una persona después de que lo pierde todo, pierde la familia, pierde, pierde el trabajo, pues efectivamente de pronto podemos estar también tratando una inducción. Gracias, gracias por los aplausos. Y para esto nosotros en este podcast vamos a decirle a usted y le vamos a dar unas recomendaciones para que no sea víctima de este tipo de extorsión. La primera, tenga su autoestima alta. Evite caer por necesidades sexuales en este tipo de extorsiones. No acuda a páginas de servicio sexual donde tenga que entregar número de WhatsApp o correos electrónicos o datos suyos. Evite tener foto de perfil si interactúa con los números de esas páginas, por Dios. Quite todo lo que lo pueda relacionar
de manera personal si usted va a interactuar con esas páginas. Evite llamar desde su línea personal, por Dios, evite llamar. Constate en los motores de búsqueda que hay en internet si su número con relación a su número, a su nombre, aparecen registrados. Verifique por qué y cuándo se dio esa publicación y si se debe a contextos relacionados con páginas de redes sociales laborales o sociales y restrinja esos datos, porque así en este tipo de extorsiones porque hay una necesidad sexual, pero hay otros tipos de extorsión como la carcelaria que ellos vinculan rápidamente esos mismos datos y le generan a usted una presión social. Evite enviar fotografías personales y menos de sus partes íntimas a desconocidos. Desconfíe del buen trato y de una conexión amorosa, mágica, que lo lleve a dar datos personales o laborales o rutinas de su vida personal y laboral. Y si es el caso y ya se le presentó el hecho, ponga en conocimiento inmediato a la autoridad competente con el propósito de no seguir siendo víctima de estos delitos. Evitemos entre todos ser parte activa y estarle mejorando la economía a través de actos delincuenciales a un poco de gente que lo que quiere es el mal de la sociedad. Fuerte abrazo amigos, nuestro primer podcast.